Pues buenas tardes de nuevo. Bueno, como os decía, tenemos esta tarde con nosotros a Begoña Muñoz, Yanni Rondinella, investigadores ambos del Instituto del Transporte de la Politécnica de Madrid, de la Escuela de Caminos. Sinceramente creo que son los mejores invitados que podríamos tener desde el punto de desarrollar lo que es el título de la sesión de esta tarde, ¿no? Que hemos titulado ¿Quiénes y para qué nos movemos en bicicleta en Vitoria-Gasteiz? ¿Por qué elegimos la bicicleta como modo de transporte? Porque realmente yo creo que todos somos conscientes, y así nos lo están diciendo también los datos de la encuesta, que algo está pasando en Vitoria durante todos estos años con la bicicleta. Cada vez estamos viendo más y más bicicletas. ¿Qué es lo que está motivando a que cada vez haya más vitorianos y vitorianas que decidan dar el salto y empezar a moverse en bicicleta? Es una cuestión que depende únicamente de la crisis económica. Es una cuestión que depende de las políticas de promoción de la bicicleta, de la materialización de infraestructura ciclista, de las características mismas de la ciudad. Quién sabe, ¿no? Hay muchos aspectos, cada uno con más o menos peso posiblemente está jugando en ello, ¿no? Entonces, cuando en su momento a nosotros se nos plantea, ¿no? Contacta con nosotros Transit, el Instituto del Transporte. Creo que esto va a ser una relación de largo recorrido y bastante provechosa, porque ahora ya hemos empezado también la colaboración en un tercer proyecto con ellos también, muy interesante. Pero cuando contactan con nosotros dicen, queremos estudiar cuáles son los condicionantes que influyen en la decisión de que un ciudadano o una ciudadana se plantee aparcar el coche y dejar de moverse como hasta entonces estaba moviendo y utilizar la bicicleta. Y queremos estudiarlo desde el punto de vista de la psicología social, queremos estudiarlo desde el punto de vista de la geografía urbana, de la planificay del transporte, y a nosotros nos pareció interesantísimo. Y digo, es que es realmente lo que necesitamos, ¿no? Porque hay muchas veces que vas dando palos de ciego, ¿no? Y tener la colaboración desde la objetividad que te puede plantear el estudio científico, el tener ese marco de colaboración nos pareció tremendamente sugerente. Y estamos ahora en este momento de que después de unos años de trabajo, incluso ya tenemos los primeros frutos. Aquí tenemos el segundo hijo de Yanni, porque fue padre hace unos meses, pero ya tiene prácticamente aquí la tesis doctoral ya a puntito, porque la va a leer en cuestión de semanas. Acaba de salir de la imprenta. Acaba de salir de la imprenta y es que es una tesis, está hecha sobre la realidad de Vitoria, tratando de analizar científicamente qué es lo que está pasando. Luego os dejaré que diserte sobre esos aspectos. Pues Begoña también, Begoña va un poquito más retrasada, le hemos mareado mucho ahora por fin parece que se han claustrado un poco para darle el último arreón y poder leer la tesis en septiembre posiblemente. Ojalá. Intentaremos también sobre el caso de Vitoria. Ambos trabajos de verdad nos van a aportar muchísima información que nos va a venir muy bien para objetivar y orientar cuáles tienen que ser las políticas de promoción de la bicicleta. Además, pensad que nos viene en un momento ideal. Cuando presentábamos el Plan Director de Movilidad Ciclista hace 5 años, lo presentábamos con una vigencia de unos 5 años. Deberíamos empezar a trabajar ya sobre el nuevo Plan Director de Movilidad Ciclista, y esta información que nos van a aportar estudios como los que están desarrollando Begoña y Yanni, de verdad van a ser muy muy interesantes de cara a plantear con mayor criterio, con mayor objetividad dónde hay que incidir a la hora de las políticas de promoción de la bicicleta. Si hay que seguir incidiendo únicamente o sobre todo en aspectos infraestructurales. La realidad, la cruda realidad de la crisis nos ha hecho, desde luego, no tenernos que centrar en aspectos infraestructurales y ir a otros aspectos que normalmente suelen quedar en un segundo o en un tercer plano. Y es lo que está pasando por ahí en muchas otras ciudades, el que no se pueda incidir tanto en la faceta educativa, vamos a irlo viendo. En principio, yo no me voy a extender más. Creo que a lo que habéis venido aquí es a escucharles a ellos, no a mí. Y a ver si más o menos en una horita podemos disertar en vuestras dos presentaciones, y luego
pues dejamos lo que siempre se nos queda corto, a ver si después de la intervención de ellos tenemos tiempo aquí, porque bueno, yo creo que aquí va a haber información muy interesante para generar un debate en el cual todos y todas podamos pues participar luego. Vale, sin más, pues muchas gracias por aceptar este ofrecimiento y adelante, el tiempo es vuestro. Bueno, entonces empieza Begoña. Bueno, buenas tardes a todos. Yo igual me bajo, así veo la presentación abajo, si nos importa. Vale. Como comentaba Juan Carlos, pues dentro de este marco de colaboración entre el CEA y Transit de la Politécnica de Madrid, pues y del proyecto Transbici, que acaba de terminar ahora, pero todavía seguimos con información que se recopiló el año pasado, pues desarrollamos esta encuesta de movilidad para conocer los desplazamientos que se realizan en el municipio de Vitoria durante un día laborable tipo. Entonces, esta encuesta venía a complementar las dos encuestas domiciliarias de movilidad que se habían realizado en 2006 y 2011. Para que pudieran ser comparables, pues utilizamos una metodología lo más parecida posible. Consiste en una encuesta telefónica a residentes del municipio mayores de 10 años. Se realizó en época primaveral, al igual que la de 2011, y se mantuvieron las mismas zonas de transporte para la mayor comparabilidad posible. El cuestionario se componía de 3 grandes bloques de preguntas. El primero era de datos socioeconómicos y disponibilidad de modos. El segundo de datos de desplazamientos, como he dicho, en día laborable anterior al de la encuesta, por cualquier motivo y modo. Estos 2 bloques son los bloques tradicionales en las encuestas domiciliarias de movilidad, pero, como decía, esta encuesta no solamente era para recabar datos de desplazamientos, sino para recopilar datos sobre percepciones hacia la bicicleta, que es parte de los objetivos del proyecto Transbici. Voy a pasar a comentar aspectos o resultados de las preguntas de estos 3 bloques. Aquí vemos la zonificación que se llevó a cabo. Entonces se realizaron encuestas en cada una de las zonas proporcionalmente a la población y a grupos de edad. Se consideraron también las zonas rurales y, bueno, luego para los desplazamientos que salen fuera, pues unas zonas exteriores, pero simplemente se encuestaba a residentes del municipio. Aquí tenemos los datos generales. Siempre hay mucha información en las diapositivas, pues he querido poner la comparación con las encuestas anteriores, pero bueno, destacaré los aspectos más importantes para no alargarme muchísimo. Se realizaron unas 4.200 encuestas, como digo, a mayores de 10 años. Inicialmente el objetivo era hacerlo como en 2011, que fueran mayores de 6 años, pero luego se nos alargó por el tema de las autorizaciones con los menores y tal, y entonces decidimos pues equipararlo a la de 2006 con mayores de 10 años. Las respuestas de esas 4.200 personas, expandiéndolas a la población, pues tenemos 218.000 encuestados, de los cuales la mayoría, un 97%, realizaron desplazamientos el día anterior a la encuesta, en concreto 911.000 desplazamientos. Esto produce una media de 4,3 desplazamientos por persona encuestada con desplazamientos al día. Pasando a los resultados de este primer bloque de disponibilidad de modos, pues el de características socioeconómicas lo comentaré más adelante cuando me refiera específicamente a los aspectos de bicicleta. Pues uno de los aspectos era la disponibilidad de carnets. Vemos que en el municipio pues el 78% dispone de carnet de conducir. El equivalente en bicicleta es que sepa montar en bicicleta, ¿no? Pues 92% sabe montar en bicicleta y solamente un 8%, que son mayoritariamente personas mayores de 64 años, la mitad de ellos y un tercio de entre 50 y 64 años son los que no saben montar en bicicleta. Por otro lado, se preguntaba sobre la disponibilidad de modos. Vemos que en los últimos 8 años pues, se ha producido un aumento importante de la disponibilidad de bicicleta, de un 54 a un 70%, y sin embargo solo ha crecido, la disponibilidad de coche ha crecido únicamente un 7%. También se preguntó por el número de coches en el hogar. Más de la mitad de los hogares disponen de al menos un coche. Dentro de este primer bloque es destacar también el tema del aparcamiento en residencia, en los hogares.
pues la mayoría de la población aparca el coche y la moto en garajes privados, y respecto a la bicicleta, pues destaca sobre todo el aparcamiento en cuartos de bicis en una planta diferente al nivel de calle. Decíamos que 911.000 son los desplazamientos que se producen por los residentes en el municipio. 4% de estos desplazamientos salen fuera del municipio de Vitoria, pero estos, de cara a la planificación urbana, pues no son tan importantes. Nos importa centrarnos en esos viajes de entorno urbano. Los que se realizan con origen y destino dentro de lo que se ve ahí de las zonas verdes, que serían las zonas de la ciudad de Vitoria y los polígonos industriales, pues son 92% de los viajes, pero hemos querido considerar no solamente este área, sino un área urbana que cuenta con los municipios de Ariñez, Asteguieta, Lopidana, Yurre, Gamarra Mayor y Arcaya, porque hemos visto con la encuesta que se producen desplazamientos peatonales, bueno, y también ciclistas a estos núcleos urbanos, entonces están a una distancia relativamente, o sea, es un continuo más o menos urbano, o sea, y entonces hemos querido incluirlos en este contexto urbano para considerarlos como viajes urbanos o internos. Aquí vemos ese ámbito urbano que comentaba. Ahí se ven, no sé si se ve muy bien, con chinchetitas los orígenes y destinos de estos viajes, que la mayoría de ellos, un 39%, pues tienen una duración de menos de 10 minutos. Son viajes, y otro tercio entre 11 y 20 minutos. Esto responde a esta distribución pues a los típicos viajes de una ciudad de carácter medio, de tamaño que tiene Vitoria. Desglosando un poco los tiempos de desplazamiento por modos, vemos que la bicicleta es el modo que presenta los menores tiempos medios de desplazamiento, 19 minutos. Luego estaría el vehículo privado, el coche y el modo pie, que tendría un tiempo medio de 20 minutos. Y en último lugar, los transportes públicos y otros modos, colectivos sobre todo. En este ámbito urbano también queríamos calcular una cosa que la encuesta no nos daba directamente, pero que indirectamente, a partir de los orígenes y destinos que nos declaraba la gente en los viajes, pues hemos calculado que eran las distancias medias de viaje. Entonces, utilizando para el coche, por ejemplo, el software de Microsoft MapPoint, pues hemos calculado que la distancia media en vehículo privado es de 3 kilómetros. Y para el resto de modos hemos utilizado el enrutador del Ayuntamiento de GeoVitoria-Gasteiz, y los viajes a pie evidentemente son los más cortos, de media 1,1 kilómetros, la bicicleta realiza de media 2,5 kilómetros por viaje y el transporte público 3,1 kilómetros, de media entre autobús y tranvía. Otra cosa importante es cómo estos 911.000 viajes que se producían se reparten entre los diferentes modos, ¿no? Aquí tenemos la evolución de los datos de las últimas 3 encuestas, y lo que más destaca es cómo se ha incrementado progresivamente el porcentaje de uso de la bicicleta durante los últimos 8 años, se ha cuadruplicado. Por otro lado, vemos que los modos, el resto de modos sostenibles, transporte público y pie, pues se han mantenido más o menos constante, es decir, que el aumento del uso de la bicicleta ha venido acompañado de un decremento no de estos modos sostenibles, sino del vehículo privado, ha bajado de un 37% a un 25%. Más adelante veremos que este porcentaje de uso de la bicicleta es bastante superior al de otras ciudades en España, y el del coche, aunque todavía es importante, también está por debajo del de otras ciudades de tamaño similar en España, que se sitúa a la media en torno a un 29-30%. Y también de Europa, ¿no? Y también, bueno, sí. Pero bueno, atendiendo a datos del Observatorio de Movilidad Metropolitana, que recoge los datos de transporte público y de datos de encuestas de España, que la comparación española es lo que quería recalcar. Si ahondamos en este reparto de modos, pero yendo más al motivo de estos viajes, pues por un lado tendríamos los motivos de viaje que se llaman no obligados, pues tienen un carácter más semanal o varias veces a la semana, pero no por obligación todos los días, pues sería compras, visitas, salir a cenar o comer o ir al cine. Vemos que este tipo de desplazamientos pues tienen un carácter más cercano a casa y tal, entonces los desplazamientos a pie tienen más importancia y el resto de modos pues disminuyen ligeramente.
el resto de motivos de viaje serían los obligados, el estudio y el trabajo. Hay que decir aquí que en los últimos años ha disminuido de un 36% en 2006 a un 26% en 2014 este tipo de desplazamientos, sobre todo debido a que han descendido los viajes por trabajo por tema de la crisis. Entonces vemos que aquí pues ya el coche sí que tiene un mayor porcentaje, pero yendo más en detalle para ver cuál es el motivo de los dos, cuál es el que tiene, si se comportan iguales o no, pues vemos que en los viajes por estudios prácticamente la bicicleta y el modo pie están casi a la par, el transporte público es bastante también importante y el minoritario es el coche. Pero sin embargo en los desplazamientos por trabajo la mitad de ellos se realizan en coche. La bicicleta tiene un porcentaje incluso superior al reparto general, pero pierden bastante los desplazamientos a pie. Hay que decir que estos porcentajes de uso de coche vienen bajando desde 2006. Por ejemplo, los de no obligados, que ahora mismo estaban en 2006 en un 32%, pues ahora han bajado a un 21%, como vemos ahí. Los de motivo estudios, que estaban en 2006 en un 13%, han bajado al 9%. Y los de trabajo estaban en un 56% en 2006 y ahora han bajado al 47%. Como destacaba el tema de que la mitad de los viajes al trabajo se hagan en coche, pues hemos querido un poco ahondar en el tema espacial para ver si encontrábamos algún tipo de clave en este tipo de viajes. Entonces, viendo los viajes por motivo de trabajo que tienen origen y destino dentro de la zona verde, que es el contexto urbano que deja fuera los polígonos industriales, pues vemos que ahí el coche tiene una participación más baja que la media, solo de un 25%, y la bicicleta tiene una participación mayor del 20%. Pero es cuando nos vamos a los viajes que tienen origen o destino en los polígonos industriales, en Jundiz, en Betoño, en el Egobeo, donde la participación del coche sube hasta el 60%. Las distancias evidentemente son mayores, hasta casi 5 kilómetros. Ahí la bicicleta tampoco es que tiene un 13% de estos desplazamientos se hacen en bicicleta, pero el coche gana la batalla pues al transporte público o al pie. Vale. Cuando ya salimos fuera a las zonas rurales, entonces ya los porcentajes superan el 70%. Entonces vemos la diferencia clara entre los desplazamientos al trabajo en la zona urbana, que están por debajo de la media, y cómo estos porcentajes se disparan a las zonas industriales, donde el aparcamiento es libre por completo y hay más disponibilidad de aparcamiento y bueno, otros factores. Otro aspecto de la movilidad general que queríamos destacar es los desplazamientos que tienen como destino la zona centro, la zona regulada de aparcamiento regulado, la OTA. Vemos que los desplazamientos a esta zona pues, son mayoritariamente a pie, un 67%. El transporte público y la bicicleta están en valores similares a la media y evidentemente pues, el tema de que haya esta regulación pues, hace que los desplazamientos en coche supongan un porcentaje menor. Aún así, luego, por otra parte, vemos que el tipo de aparcamiento que declara la gente que cuando va a estas zonas, solamente un 7% declara que paga zona OTA. Entonces nos lleva a pensar de, bueno, a lo mejor aparcan en las zonas colindantes que no tienen regulación y acaba yendo andando a estas zonas. Es una cosa que todavía no hemos estudiado en detalle, pero que es curioso. Pasando ya a la movilidad en bicicleta, que es el objeto fundamental de la charla, pues vemos que la población con desplazamientos en bicicleta es de casi unas 40.000 personas que producen unos 111.000 desplazamientos en bicicleta al día. De la mayoría de estos son en este entorno urbano que decíamos, puesto que los que salen fuera sobre todo son por motivo ocio o deporte. Entonces, los que se quedan dentro de la zona urbana son desplazamientos por motivos de transporte. Hay muy poco transbordo de la bicicleta y el único modo con el que transborda que por lo menos declara la gente, es el modo pie.
bueno, veíamos que esos 111.000 desplazamientos, que suponen un 12,3% de viajes respecto del total, vemos que este nivel pues, duplica el de otras ciudades como Sevilla o Valencia, que están en el torno del 5 o 6%, y cuadruplica el del resto de ciudades también que tienen unos porcentajes también en torno al 2-3%. Ahí se han ido las cifras. No, el problema es eso, la falta de datos coincidentes en el tiempo. Entonces, es un problema que hay, pero realmente es que no hay ese tipo de encuestas. O sea, el esfuerzo que está haciendo aquí en Vitoria, no lo han podido hacer en otros sitios. Entonces, falta mucha información. Esto es de las ciudades españolas de las que hay dato de bicicleta, porque lo normal es que o no haya dato de encuesta o que si lo hay no haya considerado la bicicleta. Entonces... Pero el dato anterior de Vitoria era el 6%, ¿no? Y si no me confundo era el 2011. Claro, este es de 2014 y es el 12%. Aquí tengo que decir que estas cifras, no sé por qué por la diapositiva, con los puntos y las comas se han... Barcelona, por ejemplo, es un 2,6 y Burgos creo que era un 3 con poco. Y esto era casi un 5 y un 6. Pero... Hay que decir que Vitoria-Gasteiz es un caso particular en España de datos disponibles de encuestas domiciliarias, o sea, preguntando a una muestra representativa de toda la población sobre todos los viajes que ha hecho en día laboral anterior. Por una comparación, Madrid, la última encuesta de este tipo que tiene es de 2004. O sea, estamos... Y después se han hecho cosas... puntuales, pero no se conoce cómo se mueve la gente. Y es una particularidad especial que tiene Vitoria de tener una encuesta en 2006, 2011 y 2014 y poder comparar y ver los trends. Respecto de Europa, pues está también... En España Vitoria es líder, aquí no está bastante bien posicionada con muchas ciudades. Estas son las de tamaño similar a Vitoria y no está la cabeza, pero tampoco está la cola, está en la parte media. Sí, Tomás, ahí también hay que tener en cuenta las características a nivel urbano de Vitoria, que a la hora de comparar con otras ciudades estaría en desventaja. La expansión, ¿no?, a nivel territorial que tienen muchas de esas ciudades, hace que las distancias a veces sí que dejen de ser atractivas para el peatón y sean mucho más atractivas para la bicicleta, que es lo que pasa en muchas ciudades de Centro Europa. Entonces, que ahí es lógico pensar en que haya pues repartos modales para la bicicleta del 20% o superiores, porque esas distancias a recorrer, desde luego, pues son inaccesibles para un modo a pie. Aquí tenemos un 54% de desplazamientos a pie, lo cual todavía yo creo que es más significativo ese 11%. Bueno, perdona por No, no te preocupes. La suma de pie más bicicleta probablemente sea una de las ciudades europeas más sostenibles. Lo es. Bueno, ¿y quién se mueve en bicicleta en Vitoria? Pues mayoritariamente, bueno, un 65% son hombres, tanto para motivo trabajo como motivo estudios, como el conjunto del resto de motivos no obligados. ¿Y qué grupos de edad son los que utilizan mayoritariamente la bicicleta? Pues los nuevos jóvenes, los que están entre 30 y 49 años. Sí, porque ahora ya no se pueden considerar... Vamos, yo estoy en ese grupo de edad y no me considero mayor. Y que vemos que la mayoría de ellos, bueno, de todos los grupos de edades, de los que utilizan la bicicleta, disponen también de coche. O sea, no es que utilizan la bicicleta porque no tengan coche y sean cautivos, no. Disponen de los dos modos. Otra característica socioeconómica que hemos cruzado con los ciclistas de Vitoria es el nivel de ingresos familiares.
vemos que no está asociado en Vitoria el utilizar la bicicleta con el tener una renta baja, porque vemos que las rentas medias, incluso tirando a altas, pues son las que tienen un porcentaje de ciclistas mayor que la media. Yendo más en detalle a los motivos de esos desplazamientos en bicicleta, aquí tenemos la evolución desde 2006 a 2014. Vemos que los viajes han caído por trabajo y estudio, como decía, a nivel general y también en la bicicleta. Sin embargo, pues siguen siendo los motivos mayoritarios el trabajo y el estudio para moverse en bicicleta. Pero no solamente, bueno, como la bicicleta se caracteriza porque su uso a veces no es todos los días, pues no solamente queríamos captar a la gente que en el día anterior utilizaba la bicicleta, sino esa gente que pues, no la captamos del día anterior, pero que sí que la ha utilizado pues, en la última semana o en el último mes. Sí que es usuaria habitual, pero no en el día anterior. Entonces, pues hicimos 2 preguntas específicas y bueno, si hay 12.000 y pico personas que en el día anterior la utilizaron por trabajo, pues vemos que esta cifra aumenta hasta 15.000. Que la han utilizado por trabajo en la última semana y 18.000 que la han utilizado por motivo de trabajo en el último mes. Así, ahí tenemos el desglose para todos los modos. Para estudios 10.000 que la utilizan en el día anterior, 13.000 la última semana, 16.000 el último mes. Para motivos no obligados y para ocio-deporte, que también lo tenemos por separado. Porque queríamos diferenciar los desplazamientos por ocio o deporte, que son un tipo de desplazamientos que se producen pero no se consideran como desplazamientos de transporte, tienen otras motivaciones. Respecto de la infraestructura, pues tenemos ahí la comparativa 2011-2014. En 2011 la mayoría de los desplazamientos en bicicleta utilizaban la acera en un 44% de los casos. Vemos que esto ha cambiado, pues en 2014 la infraestructura mayoritaria son los carriles bici o bidegorris, en un 40%, y ya las aceras y zonas peatonales ha quedado reducido a un 26%. Y la calzada ahora se utiliza en un 34% de los casos por los ciclistas. Respecto del aparcamiento en bicicleta, pues en destino, ahí tenemos la comparativa con el de residencia, pero bueno, destaca un tercio del aparcamiento es en aparcabicis regulados y el otro tercio en destino, o tanto en otra planta como a nivel de calle. El último bloque dentro de la encuesta era el tema de percepciones hacia la bicicleta. Esto era lo novedoso en la encuesta, motivado por objetivos del proyecto. Veo que las cifras han volado todas, pero bueno, ha puesto los decimales que ha querido, pero bueno, yo creo que los datos, sí, vale. Bueno, entonces, esto se planteaba como considerando un desplazamiento habitual, o si la persona lo realizaba, o si no lo realizaba, un desplazamiento hipotético que pudiera realizar la persona. La persona tenía que valorar el grado de acuerdo con estas frases. En una escala de 1 a 7, siendo 1 nada de acuerdo, 2, 3 moderadamente de acuerdo, 4 medianamente, 5, 6 bastante y 7 totalmente de acuerdo. Por ejemplo, contamino menos el medio ambiente. Bueno, estos 14 ítems, y vemos que se agrupan los que reciben mayores valoraciones, más de 6, pues el tema del medio ambiente, que es barato y que haces ejercicios físicos. Eso la mayoría de la gente lo puntúa bastante alto. Hay otro grupo de variables que se preguntaba por ellas, que están en una zona intermedia, que tienen que ver con aspectos más directos de la bicicleta o ventajas más inmediatas, como el tema de la flexibilidad de horarios y rutas, el no depender de autobuses o tranvías, el saber cuánto vas a tardar en llegar o que consideras que te desplazas con rapidez. Y luego un tercer grupo de valoraciones, que son las que reciben puntuaciones más bajas, que están relacionadas con la confortabilidad o el riesgo de sufrir un accidente, el tema del sudor o los conflictos con los peatones. Otro bloque de preguntas, de percepciones, eran los posibles condicionantes o los condicionantes reales, si el usuario era ciclista.
En este caso se preguntaba si estos le limitaban o no le limitaban, también en una escala de 1 a 7, siendo 1 no me limita nada, a 7 me limita muchísimo. Los aspectos que más limitan en Vitoria son el conducir la bicicleta en medio del tráfico, el no tener aparcamiento seguro y la carencia de vías ciclistas o bidegorris. Y también destaca que el que es menos limitante es el uso del casco, que aquí había mucha controversia porque la gente, algunas pensaba que era obligatorio, otro que no sabía, o sea, la gente no lo tenía claro. Pero bueno, es lo que menos le limitaba a la gente. Y luego unas 3 preguntas más de percepciones, una genérica sobre si se consideraba que la bicicleta, el desplazarse en bicicleta en Vitoria-Gasteiz es eficiente, cómodo y seguro, que de media se valoraba con un 4,9 por todos los encuestados, aunque hay diferencias en función de si la persona se desplazaba en bicicleta mayoritariamente o era usuaria de coche o de otros modos. Vemos que siempre la bicicleta los usuarios de bicicletas son los que aportan en esta pregunta las valoraciones más altas, seguidas de las de coche, y los usuarios de transporte público y pie, que en este caso pues su respuesta no presenta diferencias significativas. Otra pregunta era si había intención de comenzar a utilizar la bicicleta, si no se usaba, o de incrementar su uso para desplazarse, siempre como modo de transporte, no para ocio o deporte, porque ya he comentado que tiene unas motivaciones diferentes. Entonces, en este caso la media era 3,1 y también vuelven a ser los ciclistas los que dan una valoración más alta, seguida de los usuarios de coche, que y luego por último de los usuarios de transporte público y de pie. Esto es positivo porque vemos que los que tienen más intención de pasarse a la bicicleta no son los peatones o los usuarios de transporte público, porque ya están cómodos y podríamos captar, está más cerca de pasarse a la bicicleta un usuario de coche por las respuestas a esta pregunta, ¿no? que el resto de los otros 2 modos más sostenibles. Y por último, la intención de abonarse a un posible sistema de bicicleta pública. De media recibía un 3,2 de valoración y vuelve otra vez a ser los ciclistas los que dan una valoración más positiva, luego los usuarios de coche y transporte público y en último lugar los peatones serían los que menos se abonarían a ese posible sistema de bicicleta pública. Toda esta información da para millones de explotaciones más. Aquí hemos querido representar un pequeño resumen y bueno, ahora la fase de debate, conclusiones, ya cuando acabas tú y... Vale. ¿Vale? Yo me voy a fijar en la última diapositiva, ¿sí?, que hiciste tú. O sea, vale, que esto sale, estas valoraciones salen de la encuesta de movilidad, o sea, de una muestra muy representativa de la población, y que abarca todos los viajes. Y aquí hay obviamente hay un sesgo de deseabilidad social, ¿no? O sea, al preguntar por la bicicleta, pues uno que va en coche dice, pues sí, me gustaría ir más en bicicleta o ir en bicicleta, y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, que estos son los datos brutos que salen de la encuesta. Después hay muchos matices que se pueden hacer y que hay que hacer. Y hay que profundizar en ellos. Pero yo quiero partir de esto, ¿no? De la diferencia de valoración que hay, por ejemplo, en considerar la eficiencia del transporte en bicicleta. O sea, el hecho de valorar que la bicicleta es rápida, me hace llegar rápido a los sitios, que cuando la uso no me hace sudar, por ejemplo, o no me hace sentir frío, o se adapta, ¿no?, a mi estilo de vida. O sea, y estas diferencias que hay en las valoraciones entre los usuarios son los que me han dado como el hincapié en desarrollar mi tesis doctoral. Y ahora os voy a hablar de cómo ha sido este estudio que he llevado a cabo a lo largo de estos 3 años.
y que puede ser útil a la hora de desarrollar políticas, ¿no? Dentro de las políticas que se desarrollan en la ciudad para mejorar el sistema de transporte. Yo me he dedicado a esto del considerar la bicicleta, cómo la gente percibe la bicicleta como modo de transporte para usarla por sus viajes habituales, o los viajes al trabajo y al estudio. Y me he basado en otra encuesta que hicimos en 3 olas, en 2012, en 2013, en 2014, a una muestra más reducida de personas. Eran 700 la primera ola, 500 la segunda, y han acabado siendo 300, las mismas personas, preguntándole las mismas cosas en 3 etapas diferentes. Y en esto hemos podido verificar como tendencias, ¿no? He partido como de la pregunta si al considerar los inputs de información que nos llegan, ¿no? a las políticas de promoción de la bicicleta, muchas veces, aparte de las políticas infraestructurales, se han fundado en proveer más información para convencer a la gente a montarse en un medio que antes no consideraban, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una foto tomada en Inglaterra, donde he estado residiendo durante un tiempo, y una de estas políticas que hacen es a través de folletos, de campañas publicitarias, de muchas cosas, o sea, piensa la bicicleta, o sea, considera la bicicleta en tu viaje, ¿no? ¿Esto qué quiere decir en términos de ciencia? O sea, de incluirla dentro del conjunto de posibles opciones a escoger, ¿no? Entonces, ¿cómo se valora la bicicleta? Pero mi pregunta ha sido, ¿es probable que una persona considere la bicicleta si tiene creencias y actitudes que son negativas hacia este modo? La consideración, entonces, como condición que habilita la persona en incluir ese modo o no, ¿no? Lo que he sacado es que este tema de la consideración es un tema que hace que si yo no considero la bicicleta y no la incluyo, ¿no? en el menú de posibles opciones, pues el proceso de considerar si me va bien en términos de distancia, si me va bien en términos de tiempo de viaje, si me va bien porque se adapta a lo que quiero conseguir en el desplazamiento que estoy haciendo, pues no se realiza, ¿no? Este proceso de elección modal. Esto ha nacido de un estudio que he hecho en Madrid en 2008 y veía que las cosas que se consideran como barreras y condicionantes al usar la bicicleta no son las mismas para quien lo usa con mayor frecuencia y quien lo usa por motivos más utilitarios que no utilitarios. Y entonces he desarrollado el concepto de la familiaridad con el modo de transporte. O sea, ¿cuánto estamos familiarizados con el modo de transporte para poder valorar sus características bien positivas y bien negativas? Y esto es un concepto que dentro de la ciencia del transporte no se había tomado en cuenta antes y que, sin embargo, yo saco que es fundamental. O sea, las ciudades a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado se han desarrollado construyendo las configuraciones espaciales, pero también culturales, alrededor del automóvil. Entonces,
el automóvil está, es un modo de transporte que está muy familiar para la gente. Mientras la bicicleta es un bicho raro, ¿no? Que usan personas de un cierto tipo, o que hay que ser de una determinada, tener un determinado perfil para poder usarlo. Entonces he desarrollado esta medida de la intensidad relativa del uso de la bicicleta, bien real que percibida, y en el presente y en el pasado. Y entonces he visto que las creencias positivas son menos probables si tienes menos familiaridad, pero sin embargo solo puedes ganar más familiaridad si la usas, ¿no? En cuanto la usas. Entonces hay un círculo vicioso, ¿no? De retroalimentación. O sea, que en cuanto en la medida que no la usas, no tienes creencias positivas, o sea, no sabes que en bicicleta igual tardas menos en realizar este desplazamiento de 3 kilómetros, seguro que tardas menos, pero no lo sabes, ¿no? Y considerando el tiempo, pero también considerando muchos otros aspectos que consideras a la hora del coste, por ejemplo, la comodidad, la facilidad, la fiabilidad, ¿no? del modo de transporte, o sea, el hecho de saber siempre cuánto vas a tardar. Bueno, entonces me he dado cuenta que he hecho una presentación, porque acabo de realizar este proceso que es la escritura de una tesis doctoral. Entonces he estado metido 3 años en esto y he hecho una presentación que es mucho más académica de lo que me hubiera gustado. Pero si queréis, pues ahondamos más en los detalles, ¿no? De estas cosas. Pero lo que... o sea, que si tienes creencias positivas, sí que puedes elegir o no la bicicleta. En cambio, si tienes creencias negativas, solo puedes escoger otro modo. Y entonces, si ganas experiencias, ganas en familiaridad y reconsideras el conjunto de tus creencias, y si no, pues la familiaridad no se forma y las creencias hacia el modo permanecen estables, ¿no? Y entonces solo puedes llegar a usar la bicicleta o por voluntad, o porque has tenido oportunidades que los demás no han tenido, porque has tenido gente que has encontrado y que te han animado. Y entonces, bueno, esto obviamente considerando las limitaciones a nivel social y físico, y también las oportunidades. Entonces, nada, he puesto en relación estas dos variables, cómo se considera la bicicleta y la familiaridad. Y aquí paso, y he tomado en cuenta el caso de estudio de Vitoria, porque aquí se dan condiciones inmejorables para estudiar este tipo de problema. El hecho que el 98% vive dentro del anillo verde, de un espacio muy acotado de 6 o 7 kilómetros de diámetro, entonces que vive a menos de 3 kilómetros del centro de la ciudad, del 86% de la población que trabaja en la ciudad, y que es un caso casi único en las ciudades españolas, por supuesto, y también en Europa. Y esto de las distancias de viaje que comentábamos en la encuesta domiciliaria, y estos son datos del 2011, de la anterior, ¿no? Y del hecho que es una ciudad casi completamente plana, ¿no? Entonces, aquí las limitaciones físicas que normalmente las hay en otras ciudades no existen. O sea, el hecho de la distancia para este 86% de personas que trabajan en la ciudad realmente no es un problema.
el hecho de las pendientes tampoco. Entonces, quitando estos dos problemas, o sea, estas dos limitaciones, se podía estudiar este problema y se pueden sacar conclusiones científicas basadas en datos reales, ¿no? Bueno, la encuesta llevaba preguntas de tipo socioeconómico, de caracterización espacial. Estos son todos los destinos de los encuestados, donde iban a trabajar. Se ha preguntado por niveles de frecuencia bien para el viaje del desplazamiento de transporte para trabajo y estudio, y bien para otros motivos, ¿no? De ocio, deporte y compras y recados. Y también se ha preguntado por algunas características psicosociales, que son las actitudes hacia la bici, la norma descriptiva, que es cómo ves que la bici se usa alrededor tuyo, la controlabilidad, o sea, cuánto te sientes capaz de realizar unas tareas, las capacidades que tienes de usar la bicicleta. Y nada, y esto también se ha valorado en una escala de 1 a 7. Uy, no, perdonad. Entonces, todas estas creencias se han agrupado en 4 factores de consideración de la bicicleta. O sea, yo cojo la bicicleta porque es un modo de transporte verde e inteligente, ¿no? Que reúne todas estas características, porque es eficiente, la rapidez, el saber cuánto tardas y el ser suficiente, de no depender en otros modos de transporte, todo el hecho, digamos, más simbólico, ¿no? Que te permite disfrutar, relajarte, tener buena imagen y vestir con lo que se adapta más a tu identidad social. Y también todos los condicionantes negativos, ¿no? El hecho que llegues sudado, estresado, el riesgo de sufrir accidentes, el hecho de causar molestias a los peatones y depender mucho de la climatología. Esos son todos, algunos de los ítems después usados también en la encuesta de movilidad y que hemos vuelto a preguntar porque son ítems que funcionan muy bien para medir las actitudes que tienen las personas hacia la bicicleta. Y hemos visto con la de movilidad que los que funcionaban mal en la encuesta anterior, pero que por su importancia había que preguntarlos, pues han vuelto a funcionar peor en la encuesta general a toda la población. La familiaridad se ha creado con la frecuencia de uso de la bicicleta con motivo de ocio y deporte, creando una medida de familiaridad al uso no utilitario y de familiaridad al uso utilitario de la bicicleta. Y entonces se ha dividido la muestra en 4 grupos según el nivel de familiaridad que cada uno tenía con la bicicleta. Entonces, hay una mayoría de gente que no está familiarizada con la bicicleta, de apenas familiarizados, de moderadamente familiarizados y de totalmente familiarizados, ¿no? Y obviamente van bajando, esos son minoritarios respecto a los demás. ¿Y qué hemos verificado? Sobre todo, esto es la consideración distinta según el nivel de familiaridad al uso no utilitario, y se ve claramente que en cuanto aumenta el nivel de familiaridad, pues tengo valoraciones muy distintas
y estos símbolos de diversidad, ¿cómo se dice en español? Desigualdad. Representan diferencias significativas, ¿no? O sea, que excepto la consideración como verde inteligente, que más o menos está, o sea, de los aspectos positivos de la bicicleta, que sí que está reconocido en la muestra, pues los demás aspectos de la bicicleta, el hecho de ser eficiente, de ser aquí no es verde inteligente, es adecuado y queda adecuado y bueno, ahora no me acuerdo. y tiene como valoraciones que según aumento en la escala de familiaridad son distintas. Y esto aún más con la familiaridad al uso utilitario, ¿no? Hay diferencias muy significativas, sobre todo en el primer salto, entre no tener, o sea, el hecho de hacer, aunque solo unos viajes para ir de compras o para visitar a amigos, que son, digamos, unos viajes utilitarios, o sea, yo uso la bicicleta porque voy a realizar otra actividad. Esto me hace tener un nivel de familiaridad un poco más alto. Y solo con esta variación entre el primer y el segundo escalón, digamos, considero las características de la bicicleta de manera distinta, o sea, de manera más positiva, considerando los aspectos positivos, y de manera menos negativa, considerando los aspectos negativos. Entonces, el uso de la bicicleta es de vez en cuando para fines utilitarios, a diferencia de no usarla en absoluto, está asociado a puntuaciones significativamente más altas en los 3 factores positivos y significativamente más baja en los factores negativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el crear y esto ha podido, o sea, esto va a ser muy útil dentro de la ciencia del transporte, y entonces de la creación de modelos que permiten reproducir la realidad y poder, por ejemplo, prever la demanda ciclista a través de una herramienta que antes no existía, y esto es el valor, ¿no?, de esta tesis doctoral, pero para lo que interesa más digamos aquí a Vitoria-Gasteiz, es que el problema es de este círculo vicioso, ¿no?, que hemos visto antes, que si no la usas no tienes creencias positivas y entonces no te plantees usarla y no valores bien la bicicleta, se puede romper si tú haces si la bicicleta la haces saborear a la gente. He usado este término en inglés de taste, ¿no?, de cómo pruebas una comida nueva y entonces antes de probarla no sabes si te gusta el pescado crudo o no, pues a la hora de probarlo pues puedes tener valoraciones ya con un criterio más asentado. Y entonces esto permite que junto con las oportunidades que te da el sistema de transporte a nivel global, a nivel físico y social, o sea, infraestructura que tienes, pero también el hecho que más gente la utilice, y entonces tú estás inmergido en un contexto social en donde ya no te sientes un bicho raro a usarla. Y entonces esto te hace que tu familiarización con ese modo sea más alto.
Y entonces esto el resultado de esto son algunas recomendaciones para las políticas, que es lo que puede interesar más, ¿no? Que no hay solo que enfocarse en modificar las actitudes, por ejemplo, proporcionando más información, sino que actuar sobre las mismas conductas, o sea, permitiendo experiencias de prueba y de saborear nuevas conductas. Y esto, por ejemplo, hay estudios muy interesantes que se han hecho en Estados Unidos con estudiantes, por ejemplo, que se han trasladado de Estados Unidos a Europa durante un tiempo, ¿no? Antes en Estados Unidos tenían actitudes muy negativas hacia la bicicleta, positivas hacia el transporte en coche. Al irse a Europa, viendo todo el contexto social que lo permitía y también el contexto físico, han podido probar la experiencia de ir en bicicleta y de reconfigurar completamente su sistema de creencias, ¿no? Y esto qué quiere decir en términos de políticas, ¿no? Para promocionar la bicicleta. Yo creo que hay 3 niveles y esos 3 niveles son por orden de facilidad, ¿no? De accesibilidad al poder implementarlo. O sea, el primero es crear ambientes y situaciones de prueba, especialmente para los jóvenes y para los niños. En esto incluimos los caminos seguro al cole, por ejemplo, incluir la bicicleta dentro de las opciones para ir al colegio y a la universidad. Y las condiciones de prueba se pueden crear bien al nivel de calle o al nivel de barrio o de la interred de transporte. Y en esto incido mucho en la importancia que tienen las pruebas pilotos, ¿no? Por ejemplo, en concentrarse en un sector específico de la ciudad. Y en este sector específico, no sé, por ejemplo, puede ser en Vitoria la parte de la universidad, ¿no? En este sector, crear condiciones donde la gente pueda probar la bicicleta mucho más fácilmente que en otras zonas. Esto hace que se pueda crear una diferencia, ¿no? Entre cómo se experimenta la bicicleta en una parte de la ciudad y en otras. Y esto hace que la gente se anime a probarla y a demandar estas mismas condiciones en otras partes de la ciudad. Otro nivel por dificultad, digamos, de actuación es el ampliar el público expuesto al uso de la bicicleta. O sea, por ejemplo, esto se puede hacer a nivel, no tanto a nivel, también a nivel municipal, pero una de las cosas que se podría hacer con la DGT, por ejemplo, a nivel nacional, sería introducir la exposición a la bicicleta dentro del examen del carnet de conducir. Bien introduciendo preguntas o bien introduciendo pruebas reales con la bicicleta, ¿no? Porque al final es la conducción de un modo de transporte y se da por sentado que los conductores tengan que saber cómo actuar con la bicicleta. Y en cambio, el hecho de estar, lo llamo expuesto, o sea, en el sentido de considerarlo dentro de las posibilidades que hay, el de encontrarse una bicicleta o bien el de usar la bicicleta como usuario, es algo que puede llegar a toda la población que entra dentro del mundo, digamos, de la conducción en la vía pública,
y sería muy fácil y de relativamente bajo coste. Y esto es una propuesta que vamos a hacer a la DGT para cambiarlo. Y después, dentro de los programas de las distintas etapas de formación y de educación, y del acceso fácil a la prueba de bicicleta. Esto se puede hacer con sistema de bicicleta pública, se puede hacer con programas específicos para empresas, proporcionando parques de bicicletas y incentivos al uso, ¿no? Pero digamos el nivel que llegaría a cambiar, digamos, la consideración a nivel general es transformar los entornos que ahora son hostiles y que se han creado alrededor de la accesibilidad en un automóvil y reconfigurarlo, porque esto es el hecho de tener un ambiente que es rápido, agresivo, y estas son todas las motivaciones que hacen que se opte por calmar el tráfico, ¿no? Porque esto cambia las maneras como considero la bicicleta. Entonces, lo que quiero incidir en recuperar, digamos, lo que es... conocéis esta foto, ¿no? Y no sé quién es Vitoria Gasteiz. Yo lo he tomado porque es una forma de reintroducir la bicicleta dentro de las prácticas comunes de la población. Yo no sé quién es este señor, sé que es en Vitoria Gasteiz. ¿Cómo? El abuelo de una socia nuestra. Y el hecho de la familiaridad, o sea, es reempezar, ¿no?, a considerar la bicicleta desde la infancia y que entre como un objeto como es los objetos comunes que tenemos y que usamos en nuestras vidas. Gracias por su atención.